Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hacer unos gorritos, pensando en las mamis que ya pronto empiezan las clases, el cole, para vestir con estos prácticos accesorios a las niñas, desde bebé, niñas y adultos, ¿sí? O adolescentes. Son unos gorros muy ponibles, muy fáciles de hacer y lleva nada de material, sinceramente. De bebé, 25 gramos. Para niñas, 30 gramos. Bebé tiene un diámetro de la cabeza 14 centímetros y una altura de 16. Las niñas tienen un diámetro de 15 centímetros y la altura sería de 18. Recuerden que yo siempre enseño en mi canal, en la sección gorros, cómo medir el centro de la cabeza. Este es el diámetro. Entonces nosotros cuando tenemos una serie de vueltas con aumentos, apoyamos el circulito en la cabeza de la niña y vemos si llegó bien. Si llegó bien, ya ahí no tenemos que aumentar más y comenzamos a hacer el tramado fantasía, que es en este caso, que es el que hace la cacerolita, vamos a decir, que hace el cierre de nuestro gorrito. Es tan fácil y tan rápido y tan bonito, porque realmente es bonito, que este tiene 25 gramos y este 30. Este ovillo es hilo, lana de bebé o de algodón de 2 milímetros, 100 gramos, y yo ya hice 2 gorros y voy a hacer un tercero. Aquellos que venden, esta es una buena propuesta para trabajar y hacer gorros en serie con un ovillo solo, o sea que la ganancia va a ser fortuita y muy buena. Otra opción que voy a hacer, en vez de usar en este caso el ganchillo de 4, yo voy a usar el ganchillo de 7. ¿Por qué? Porque a mayor número de ganchillo yo voy a lograr un talle mayor. Poniendo las mismas vueltas, un talle mayor. Igual lo voy a hacer un poquito más grande para enseñarles, además de esta medida de tener el centro de la cabeza, cómo lograr vuelta tras vuelta con aumentos un talle más. Y comenzamos. Hacemos un anillo, extraemos el bucle, nos ayudamos con los 2 dedos y levantamos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y adentro de este anillo tenemos que hacer 12 puntos altos. Estas 3 cadenas cuentan como 1, entonces tengo que hacer 11. Y entonces vamos. 1, mejor 2, 3. Me es un poco difícil tejer porque hace casi 40 grados acá y se me empapan las manos. Sepan disculpar. 3 puntos altos. 4, 5. ¿En qué se pega? Así hasta tener 12. Una vez que tenemos en nuestra anilla los 12 puntos altos, estiramos un poquito la colita de ahí y vamos a cerrar el anillo. Después esto lo vamos a esconder, rematar muy bien por detrás para que no se desarme con los lavados. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio, ahí. Y esta próxima vuelta vamos a hacer todo puntos altos dobles, 2 puntos altos por cada punto. Entonces, levantamos 3 cadenas para el primero, y hacemos 2. Ven que me cuesta porque se me mojan las manos, hace mucho calor. Y vamos. Entonces, en vez de ponerme en el punto que cuesta, me pongo en el costadito y es lo mismo. Hacemos así, 2 por cada espacio. Entonces vamos a tener 24. Y queda bien sueltita la trama, bien fácil. Y así vamos por toda la vuelta. 2 por cada uno. Cerramos la vuelta con punto deslizado y levantamos.
3 cadenas para el primer punto, y la secuencia de esta vuelta sería un aumento, o sea, 2 puntos en el mismo lugar, un punto solo en el siguiente espacio. Próximo espacio, 2 puntos juntos, es un aumento. Siguiente espacio, un punto solo. Así vamos a trabajar toda la serie. Así va quedando. Cerramos la vuelta con un punto deslizado aquí. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y en el mismo lugar hacemos un punto alto. Entonces tenemos un aumento y esta vuelta sería un aumento, 2 puntos altos solos en cada espacio 1. Aumento. Ahora toca aumento, 2 en el mismo lugar, y ahora 2 individuales. Miren acá lo que yo les decía. Puse un gancho número 7, le agregué 3 puntos más al gancho. Y yo ya llegué a la medida de bebé. ¿Vieron cómo el talle aumenta? Usando un gancho más grande, aunque la lana sea delgada, logramos obtener un diámetro mayor. Bueno. Cerramos la vuelta nuevamente. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y en el mismo lugar va el aumento. Siguiente espacio, un punto alto. Siguiente espacio, un punto alto. Siguiente, un punto alto. La serie es aumento, 3 puntos altos. Ahora toca aumento, 2 en el mismo lugar y 3 puntos consecutivos. 1, 2, y 3. Bueno, este es el gorro de niñas, que abarca muchísimas edades. Supongamos de 3 a 7 años, y más también porque estira. El diámetro que acabo de hacer acá tiene un aumento, 3 puntos consecutivos. Y lo tejí con aguja 7. Este tiene un aumento y 4 puntos consecutivos y la tejí con una aguja número 4. Y acá yo llegué al tamaño, a los 15 centímetros de diámetro. Así que van viendo cómo logramos ampliar nuestro talle. Estos son secretitos que les doy para que los vayan teniendo en cuenta. Ahora voy a hacer una vuelta más porque va a ser como para adolescentes y adultos, señoras. Entonces levantamos 3 cadenas para el primer punto y nuevamente hacemos un punto alto en el mismo lugar y tenemos el aumento. En la vuelta anterior hicimos 3, ahora vamos a hacer 4. Entonces 1, 2, 3 y 4. Luego de los 4 hacemos el aumento. 2 puntos juntos en el mismo lugar. Y así sería esta vuelta. Bueno, yo hice esta vuelta con ustedes. Yo llegué al tamaño de adulto, adolescentes o personas mayores, con un diámetro de 19 centímetros. Así es como medimos el centro de la cabeza. Cuando tenemos esta medida, después continuamos con el punto fantasía, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En este mismo lugar vamos a... Ahí se me dio vuelta la aguja.
cambio de número, 3 cadenas para el primer punto de base y vamos a tejer lazadas todas juntas y hacemos 1, 2 y 3. En estas vueltas van a ser 3 y el del costado porque es el inicio de vuelta. En las demás van a ser de 3 nada más. Pasamos junto y hacemos una cadena. Saltamos un espacio y en el que sigue, ahí hacemos una lazada, 2 y 3. La pasamos juntos y hacemos una cadena. Saltamos un espacio y vamos al que sigue. 2 lazadas, 2, les estiramos bien, 3 y las pasamos una cadena y hacemos uno más. Saltamos un espacio en el que sigue, empezamos a hacer nuestras lazadas. 1, 2 y 3 y las pasamos juntas y separamos con una cadena. Así vamos a ir por toda la vuelta. Bueno, cerramos la vuelta aquí arriba con un deslizado, ¿sí? Acá hacemos una cadena y acá adentro hacemos un punto bajo, arriba de la motita un punto bajo, en la cadena un punto bajo, en la mota un punto bajo, así vamos a ir por toda la vuelta y realizaremos una vuelta más de punto bajo encima de cada punto, un punto bajo por cada punto. Así. Bueno, tenemos las dos vueltas de punto bajo. El tramado fantasía va a ser una vuelta de motitas y 2 vueltas de punto bajo y una vuelta de motitas. Tantas vueltas hasta tener el largo deseado. Para las niñas tenemos una altura de 18 centímetros y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas de motitas y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas de puntos bajos. Para la de bebés tenemos una altura de 16 centímetros y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de motita y de punto bajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. En el de adulto lo voy a pasar la prueba en este momento y yo les voy a decir cuántas vueltas nos va a llevar y cuál va a ser la medida en centímetros. Entonces, siguiente vuelta, luego que cerramos con punto deslizado en la primera cadena, ahora nos vamos a ir con deslizado hasta posicionarnos arriba de la motita, para que nos quede con armonía. Entonces, en el inicio de la motita, solamente en el inicio van las 3 cadenas y hacemos 3 lazadas, 2 y 3, una cadena, ya el espacio queda ahí, entonces vamos al espacio que sigue, que es arriba de la motita, y hacemos nuevamente otra motita con 3 lazadas. No se preocupen que esto cierra. Saltamos y en el siguiente hacemos la motita. Después de esta vuelta van a ser 2 vueltas de punto bajo, luego una vuelta de motitas. Así. Bueno, yo llegué a la medida y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, igual que en el tamaño de bebé. La diferencia es que son una aguja mucho más grande y el diámetro es mucho más grande.
y logré lo mismo, pero para adulto. Ahora vamos a hacer la terminación. Levantamos acá 2 cadenas y por cada punto de base los vamos a hacer en relieve. Entonces, este toma como punto atrás y este como punto adelante. Y lo pasamos. Vamos al siguiente, atrás, extraemos y lo pasamos. Al siguiente son medias varetas con alto relieve. Por delante. Por detrás. Por delante. Así vamos a ir toda la vuelta alternando los puntos. Unimos con punto deslizado. Levantamos en esta última vuelta 2 cadenas para el primer punto que cuenta como atrás y ahora tejemos como vemos los puntos. Por delante. Este está por atrás. Por delante. Por detrás. Así como los vamos viendo, los vamos resolviendo. Y por delante. Hasta llegar al final. Cortamos, unimos con punto deslizado en la segunda cadena de inicio. Hacemos una cadena más de seguro y cortamos el hilo. Bueno, ya tenemos terminado el modelo para señoritas o señoras. Miren qué lindo que quedó. Tenemos las 3 opciones de modelos: señoritas, señoras, niñas de 3 a 7 años, inclusive hasta 10, porque ya les dije que cede muchísimo, y bebés, ¿sí? El material gastado en este modelo no está incluido en la ficha técnica del comienzo del video porque lo realicé con ustedes. Entonces, señoritas y señoras, tiene un diámetro de 19 centímetros la circunferencia, una altura de 18 centímetros y 35 gramos de lana. De 100 gramos de lana quedó esto y realicé 3 modelos de gorro de diferentes edades. Figúrense qué económico que es. Espero que lo puedan hacer, que lo puedan lucir, que lo puedan regalar y que lo puedan vender muy bien y sacarle buen rédito. No se olviden suscribirse para recibir las nuevas notificaciones de los nuevos videos que estaré lanzando. Compartan entre sus redes sociales, amigos, familiares. Y donde sea que se encuentren, les bendigo desde el fondo de mi corazón con mucha paz y mucho bien.